A modo de prefacio. Pensábamos en cómo presentar esta obra mediúnica al lector, cuando el espíritu del Dr. Wilson Ferreira de Mello, querido compañero de lucha en la siembra espírita y, especialmente, de largos años en nuestra casa, nos sorprendió con su mensaje Templos. Era, evidentemente, el prefacio deseado. Nos pareció adecuado que figurase también en esta presentación la página aconsejando al médium que Nora, la autora espiritual, escribiera con anterioridad a la recepción de la obra, para informar del propósito de la espiritualidad mayor al transmitirnos sus mensajes, el de la edificación general, es decir, el perfeccionamiento moral de la humanidad. Con la palabra de esos amigos espirituales, consideramos este libro debidamente prefaciado y de forma muy superior y mejor de lo que lo podríamos hacer. Teresa Oliveira. Templos. Los estudios antropológicos afirman que las sociedades más primitivas ya desenvolvían el culto de adoración a las divinidades. Inicialmente, los elementos de la naturaleza fueron divinizados, más tarde, tomando el efecto por la causa, elevaron a los mensajeros espirituales, llamados por Dios para cooperar con el progreso humano, al grado de dioses. Después, edificaron templos para adorar a las fuerzas superiores. He aquí que en el oriente las pagodas se multiplicaron, en las tierras del Nilo pilares y túmulos fueron edificados, la Acrópolis en Grecia, cuna de la cultura occidental, acogía innumerables santuarios. Delfos resplandecía con el oráculo erigido en homenaje a Apolo, Roma se desbordaba en dioses de piedra, importados de la tradición helénica, construyendo sus altares en los senos de las familias romanas. Entretanto, fue en el monte Moría que los israelitas, representando la idea monoteísta, un avance para la humanidad, fundaron el gran, famoso y fastuoso templo de Jerusalén. Idealizado por David y terminado por Salomón, representaba toda la grandeza espiritual de aquel pueblo. En muchos atrios se escuchaban oraciones al gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el atrio de los gentiles y de los israelitas, Jesús dio innumerables enseñanzas. La historia registra que todos esos templos mundialmente conocidos fueron o están siendo corroídos por Cronos asterisco, flagelo indomable que todo devora. De los oráculos y santuarios griegos, solo quedaron ruinas, en las tierras de los faraones, mausoleos y esfinges también son víctimas del tiempo. El suntuoso templo de Jerusalén fue destruido por las actitudes bélicas, quedando solo el muro de las lamentaciones. Todos los templos y construcciones de piedra son perecederos, pues están sujetos a la transformación de la materia. El espíritu más perfecto que Dios envió a la tierra para servirnos de guía y modelo, Jesús, en el inolvidable diálogo con la mujer samaritana, enseña que Dios es espíritu e importa que lo adoremos en espíritu y verdad. Jesús hacía de su cuerpo un verdadero templo de adoración a Dios. Su santuario era la propia naturaleza, reveladora de la presencia divina, su altar, la propia conciencia que se elevaba, en cualquier hora y lugar, para la comunión con el Señor del universo a través de la oración. Viviendo en una época caracterizada por dogmas y supersticiones, Cristo frecuentó las sinagogas y la gran construcción en el monte Moría, sin apegarse a las fórmulas. Se interesaba por las almas y precisaba ir donde el pueblo se reunía, a fin de predicar su mensaje. Con todo, buscaba la esencia de las enseñanzas, aprovechando, naturalmente, el espacio físico que debería ser consagrado a las actividades espirituales. En la actualidad, se levantan los núcleos espíritas como templos verdaderos, donde Jesús debe estar representado, no por imágenes de barro, altares ornamentados o estatuas de bronce, sino por las actitudes esencialmente cristianas de sus frecuentadores. Como religión del espíritu, la doctrina dispensa toda práctica exterior y cualquier simbolismo, desarrollando, a través del estudio doctrinario, la fe razonada. Entretanto, las casas espíritas deben primar por la simplicidad, aplicando en sus construcciones e interiores lo básico para el estudio, divulgación y práctica del Consolador, pues no se adelanta usando tecnología punta en la construcción de las paredes, mobiliario fino representando a la aristocracia de la época, objetos de arte para ostentación, si no hubiera un compromiso con aquel que, en el mundo, llevara el título de hijo del carpintero.
Si actuamos con exagerada preocupación en ofrecer confort, que lleva al ocio, estaremos huyendo de los objetivos propuestos por Jesús, olvidándonos de que la verdadera fortaleza de una casa espírita, desde el punto de vista de su función en la tierra, no está en los cimientos en concreto, y sí en el estudio y vivencia del aspecto doctrinario, ese sí deberá ser colocado en lugar destacado, fortaleciendo moralmente a los adeptos de la tercera revelación, contribuyendo para el esclarecimiento y entendimiento de lo que es realmente el espiritismo, lo que es el centro espírita, cuáles sus responsabilidades y sagrada importancia como representante de Cristo en el planeta. Con ese propósito, amigo lector, es que te presentamos esta obra. Ocurrió en la casa espírita representa la misericordia divina a todos nosotros, eternos aprendices del arte de la convivencia fraterna. Todas las informaciones encontradas en este libro fueron escritas con la sencillez de la experiencia, nutriendo la vivencia del espíritu de Nora, durante decenios, de nobles, relevantes y respetables tareas, realizadas junto a diversas instituciones dedicadas al espiritismo. Sus personajes fueron compuestos basándose en experiencias reales. Cada personalidad aquí presentada, así como los dramas y testimonios, las caídas y victorias, guarda resonancia con compañeros que vivieron estas escenas en el palco de la vida, en las cuales muchos de nosotros podemos encontrarnos. De las varias figuras que desfilaron en este escenario, muchos ya retornaron a la tierra en expiaciones, reparaciones o benditas misiones. He aquí lo que te ofrecemos. Esperamos que estas páginas sencillas puedan hablar a tu corazón, despertándote para la necesidad y responsabilidades del servicio espírita, la seriedad absoluta en la ejecución de las tareas, a fin de que puedas reconocer que, si almas enfermas pueden atentar contra la obra del Señor, aprovechando las debilidades humanas, miríadas de benefactores espirituales, heraldos de los cielos, apoyan, protegen, incentivan a todo aquel que coopera de manera honesta y verdadera, pero, sin quitarles la oportunidad del aprendizaje y testimonio. Informados de las responsabilidades que abrazamos junto a Dios nuestro Padre y al movimiento espírita, deseamos que todos los que ejecutan cualquier función en las benditas casas consagradas al espiritismo, puedan encontrar en este trabajo, sencillo en cuanto a la forma, pero profundo e importante en cuanto al fondo, esclarecimientos y estímulos para la vigilancia, la oración, el estudio y el trabajo, guardando la certeza de que lo que vaya a ocurrir en el centro espírita, fruto de nuestra actuación buena o mala, será siempre de nuestra entera responsabilidad. Independientemente del servicio que ejecutemos, seremos siempre convocados a comparecer ante el tribunal de la propia conciencia, bajo los ojos atentos y severos de las leyes divinas convertidas en gran juez, dando cuentas de nuestros actos. Siempre que el orgullo, la vanidad, la lengua viperina y la intolerancia penetren en los templos espíritas, estaremos abriendo brechas a los adversarios del amor, alborotando la obra de Cristo. Rogando a Dios nos bendiga y pidiendo a Jesús nos ayude a conservar la honestidad, la verdad y la fraternidad en nuestras benditas casas espíritas, agradecidos también por la oportunidad de servir. Deseamos a todos los hermanos de Jornada Espírita paz, seriedad, estudio, práctica doctrinaria y unión fraternal, a fin de que las infiltraciones no tengan lugar en los verdaderos centros espíritas, templos de amor que deben representar, de manera absolutamente fiel, el propio cristianismo. Wilson Ferreira de Mello. Aconsejando al médium. La reunión mediúmnica estaba a punto de comenzar. Los medianeros se mantenían respetuosos, espíritus amigos organizaban a los necesitados programados para el intercambio. Todo transcurría con la acostumbrada tranquilidad. No obstante, aquella noche era de especial importancia para 5 entidades de la categoría de los buenos espíritus. Con el inicio de las tareas y el permiso del mentor del grupo, el quinteto espiritual se aproximó a Constantino, uno de los médiums dedicados, provocándole el desdoblamiento para la conversación y trabajos edificantes. Recibido en el plano espiritual por las entidades luminosas, el medianero tuvo deseo de abrazarlas, hacer preguntas, pero fue interrumpido por uno de los instructores, que le dirigió las siguientes palabras. Sabemos de tu corazón y de la gratitud con que nos envuelves, ofrezcamos todo eso al Señor y aprovechemos los minutos. La institución espírita, en la cual presta servicios mediúmnicos, ha coleccionado las páginas producidas por nosotros a través de tu facultad de psicografía.
Son mensajes sencillos que traen respetables instrucciones espirituales, basadas en Jesús y Kardec. Hecho un riguroso análisis doctrinario de nuestra producción, los compañeros encarnados creen que pueden ser aprovechados para la edificación general, eso atiende a nuestra programación. Por eso queremos prevenirte. No pienses que es un privilegio tener algunas páginas publicadas, principalmente porque las ideas no son tuyas, parten de lo más alto. Los adversarios del bien ciertamente te buscarán deseando aniquilar la luz que ilumina conciencias. Será preciso firmeza en la vigilancia y en la oración. Muchas personas te elogiarán, constituyendo uno de los más graves obstáculos en la mediumnidad. Evítalo siempre y, si no pudieras, ofrece los méritos al Creador declarándote, solamente, con el estímulo a la continuidad de la tarea. Otros te solicitarán pruebas sobre la inmortalidad del alma, exigiendo mensajes de amigos y parientes desencarnados. Nuestra propuesta es con la simplicidad y, por lo menos por ahora, en líneas generales, el Señor no nos autorizó este mensaje. Frente a esto, actúa siempre con honestidad, diciendo que estas cuestiones están en manos de los amigos espirituales. No te faltarán acusadores, así como los que no creerán en tus facultades. No te preocupes, Cristo también pasó por eso y tú sabes la distancia que nos separa del Maestro. Nuestras páginas se revisten de sinceridad y amor. No esperes nada más allá de esto. Estamos esperando que pongas en práctica muchas de las enseñanzas de las que eres intermediario. Acuérdate de que, para vencer en la mediumnidad, es esencial que sientas como pequeño servidor. Guárdate del apasionado orgullo, líbrate de la vanidad y mantente en disciplinado estudio del espiritismo. Continúa el mentor, es uno de nuestros primeros trabajos. Los años nos proporcionarán valiosos y largos ejercicios, hasta que estés intermediando nuestras ideas de forma satisfactoria. Aún estás lejos de producir frutos con la calidad que deseamos. No te imagines ser portador de grandiosa facultad. En vista de tus débitos, que son grandes junto a las leyes divinas, precisarás trabajar mucho para agradecer al Creador la mediumnidad como conductora de tu propio progreso. Los médiums que tienen la producción mediúmnica reconocida, asumen un compromiso moral junto a las leyes universales y, la falta de la vivencia de las enseñanzas superiores, acarreará consecuencias dolorosas para el medianero. Entretanto, no esperes tener como orientadores grandes nombres, figuras en el campo de la cultura y de la religión. Aún no tienes méritos para compartir su presencia, será preciso hacer para merecer. Tendremos aún, por largo tiempo, que permanecer en el anonimato. Probándote, observando si consigues materializar en la tierra lo que propusiste en la vida mayor sin que te desvíes. Serás tentado en tus tendencias y dificultades más íntimas, por los adversarios de la causa cristiana, innumerables veces, mas la providencia divina te concedió los libros de la codificación para que soportes y venzas. Es probable que, a veces, te sientas solo en el ideal que abrazaste. Aún así, no te detengas en sentimientos de autopiedad, levanta la frente y continúa caminando. Mientras trabajes en el bien, estaremos sustentándote. Nuestras almas se cruzaron en la polvareda de los primeros siglos de la era cristiana y se unieron en la noche oscura de los orgullosos sacerdotes de la Iglesia romana. Así, aún tienes mucho que recomponer, reconduciendo al bien a aquellos que tu inteligencia vanidosa desvió de las verdades espirituales. Para que tengas éxito en la tarea de intercambiar con los espíritus, es condición esencial que jamás te envuelvas con el comercio de las fuerzas psíquicas. Esforzándote en la reforma íntima. Ocupa siempre tu mente con pensamientos productivos, afiliándote a las obras asistenciales, consolidando en la tierra, con el propio ejemplo, los mensajes de los cielos sobre la caridad. Evita, por el momento, hablar de tus experiencias mediúmnicas, revelándolas solamente cuando te veas en la necesidad de esclarecer verdaderamente a los compañeros de jornada. Incluso así, por encima de los ejemplos personales debe estar la doctrina espírita, ella es quien deberá ser siempre exaltada. Sé discreto en cuanto pudieres y trabaja asiduamente, alabando al Señor. Y si, por ventura, la vida que lanzan piedras, sopórtalas pacientemente, recordando que los primeros mártires del cristianismo, de los cuales aún estamos muy lejos, no rehusaron la oportunidad para testimoniar, afrontando,
En nombre de Cristo, humillaciones y dolores. Si permaneces con este ideal, caminando con humildad, no te faltará ni protección ni amparo. La entidad amiga, bañada en luces, abrazó a Constantino, acogiéndolo junto a su pecho y consideró finalmente: no te preocupes tanto, hijo mío, con los mensajes. Nuestro mayor compromiso es con los necesitados. La psicografía, en su caso, será siempre la valoración del tiempo en la reunión de intercambio espiritual. Por eso, concentra todas tus energías y tu amor en beneficio de los espíritus obsesores y desequilibrados. Valora y respeta, constantemente, el centro espírita que misericordiosamente te concede un trabajo serio y disciplinado. Lleva, siempre, tus producciones medianímicas al análisis doctrinario riguroso de los compañeros respetables, estudiosos y experimentados del movimiento espírita, acatando pacientemente, humildemente, las orientaciones que mejoren tu trabajo. Para tu seguridad, mantente siempre unido a la institución espírita. Consciénciate de que, si cometes falta con la sociedad, la verdad, el deseo del bien, el estudio asiduo de la doctrina, si buscas privilegios haciendo un escándalo de la mediumnidad, te abandonaremos en el mismo instante. El momento era sublime. Éramos 6 entidades emocionadas, enlazadas en energías superiores, trazando directrices para el futuro bajo las bendiciones de Dios, de la mediumnidad y del progreso. El mentor se enjugó discretamente las lágrimas y, como era preciso aprovechar el tiempo, tomó al médium en desdoblamiento, y nos dirigimos todos a las zonas inferiores para el socorro a los necesitados, dando testimonio de que el amor a Dios y al prójimo constituye el verdadero libro que precisamos escribir y editar en el corazón de los hombres. Espíritu de Nora. Infiltración programada. En una extraña ciudad del plano espiritual inferior, se congregaron espíritus obsesores con las más perversas intenciones. Reunidos en una sombría plaza, trazaron directrices de persecución y destrucción de una respetable institución espírita. Entidades recién desencadenadas deambulaban, lunáticas, por la extraña región, semi-esclavizadas por mentes maléficas que las transformaban en verdadero material humano de desequilibrio. Estos infelices permanecían junto a los obsesores por tener compromisos espirituales intensos delante de aquellos que se dedicaban a la práctica del mal. La psicosfera de la ciudad bizarra era densa, triste, angustiante y depresiva, resultante de los pensamientos de sus habitantes. Julio César, en la condición de jefe, llamaba desde el centro y desde lejos a los obsesores, que circulaban en torno del jardín de piedras, con las siguientes argumentaciones: adelante, amigos, el trabajo nos espera. No podemos perder más tiempo, es necesario que actuemos ahora de lo contrario, el trabajo de 2 años estará perdido. ¿Cuál es la misión?, preguntó González, uno de los compañeros inmediatos a Julio César. La misión, respondió el siniestro orador, es de infiltración espiritual. Estamos, desde hace tiempo, planeando la invasión, dominio y destrucción de una gran casa espírita. Cuando el adversario jefe pronunció estas palabras, extensa multitud de espíritus fanáticos corrió junto al perseguidor maestro, escuchándolo atentamente, mientras la novedad corría, relampagueante, entre los habitantes del extraño municipio. Verdadera falange de adversarios de la bondad se presentó delante del líder perverso, mimándolo en la transmisión de estas terribles orientaciones. Aquí tengo la relación actualizada. Y, manoseando torpemente el material, expuso una larga lista con estadísticas de trabajos espíritas, leyendo, segundos después, en voz alta, estos datos. Solamente este año. Menos 2.500 espíritus, que estaban bajo nuestro comando, fueron violentamente arrancados de nosotros y se convirtieron al Nazareno, con el auxilio de la mediumnidad parlante, del diálogo engañador y de la interferencia de los emisarios del bien. Cerca de 3.000 encarnados, que permanecían bajo severos procesos obsesivos, readquirieron el equilibrio, gracias a la odiosa intervención de las entidades de luz. Una gran multitud está encontrando en aquella casa maldita, tranquilidad y confort espiritual, lo que, para nosotros, es abominable: más de 4.000 entrevistas, aproximadamente 20.000 vibraciones, centenas de charlas, transmitiendo la doctrina espírita y las enseñanzas de Jesús, exaltando el bien y el amor.
Y aún hay más, continuó el expositor de las tinieblas, imprimiendo en las palabras rabia e inconformismo. Más de 15.000 pases transmitidos, de los cuales el 70% tuvieron efectos muy positivos sobre las personas. 200 enfermos, imposibilitados físicamente de comparecer a la institución, recibieron la visita fraterna y la fluidoterapia contra nuestra voluntad. Y no acaba ahí, insistió el malhecho completamente admirado. Gestantes, niños, jóvenes, caminantes etc. recibieron de la casa espírita el concurso. Cariñoso. Eso sin contar las obras sociales que impulsan ampliamente a la criatura humana. El centro en cuestión es una dínamo de beneficencia. Si con nuestra interferencia ellos trabajan terriblemente, ¿imaginan si dejásemos el camino libre? Por eso, es preciso que continuemos, redoblando nuestros esfuerzos a fin de acabar con esa desacertada caridad, la absurda preocupación por el otro y, por encima de todo, con esa inaceptable propuesta de renovación moral, traída por el Cristo, que exige demasiado de los seres humanos. Recibimos, de nuestros superiores, más de 8.000 solicitudes, tengo conmigo los apuntes. Y, lanzando al viento algunos papeles, continuó irritado. Miren, requerimientos de obsesión, memorándum solicitando prioridades, innumerables órdenes de servicio no cumplidas y sin contar las infinitas reclamaciones. Como ven, nuestra incompetencia está declarada. Es preciso estar organizados para la desestructuración de la institución espírita que nos atormenta. Permanecemos desacreditados ante nuestros superiores y creo que a ninguno de nosotros le gustaría desafiarles o contrariarles. Todos sabemos de la ira que nos perseguirá eternamente, si fallamos. Todo cuidado es poco, advirtió el organizador del mal, si no somos cautelosos, expertos e inteligentes, podemos caer en las garras de los emisarios de la luz, que hacen verdadero lavado cerebral proporcionándonos un bienestar falso, con el objetivo de esclavizarnos de nuevo en la tierra a través de la reencarnación. ¿Y cómo vamos a actuar?, preguntó un bullicioso bastante animado. ¿Acaso vamos a hacer que los objetos se muevan? ¿Arrojaremos piedras contra los elegidos del Señor? ¿Asesinaremos a alguien? Y, desde la muchedumbre, fueron proferidas infinidad de sugerencias maléficas entre la algarabía y una pseudoalegría que envolvían a la legión ensordecedora. El líder fanático preciso interrumpir la agitación alertando, no será así. Nuestro trabajo está dentro de ciertos límites, leyes universales regulan nuestra influencia. Y la casa espírita, la cual deseamos invadir, dispone de poderosa protección espiritual, millares de espíritus superiores en incesante trabajo en el bien, además de entidades sublimes garantizándoles extraordinario auxilio. Nuestra actuación, prosiguió el planificador de las sombras, será discreta. Trabajemos silenciosamente, ocultamente, en el campo de los sentimientos, sugiriendo pensamientos, estimulando las irritaciones, los celos, la crítica, la indignación, la susceptibilidad, la disputa de cargos, funciones, tareas etc. Tenemos ahí un vasto campo de actuación junto a las inferioridades humanas. Aprovecharemos las brechas dejadas por muchos trabajadores. Lo gracioso es que ellos, los encarnados, dicen que, de tiempo en tiempo, nosotros, los llamados obsesores, promovemos ondas de influenciación negativa, retirando a los angelitos del camino del bien. Ellos es que, de vez en cuando, abren brechas, nosotros solo aprovechamos los deslices y descuidos de los ilustres seguidores de Jesús. A propósito, confirmó el malvado predicador. Ese es el único modo de penetrar en la institución, la única forma de no ser borrados por las corrientes protectoras, pues los mensajeros del bien no pueden violar el libre albedrío de los adeptos de Cristo. Los espíritus de lo más alto siempre dicen que del mal se extrae el bien, que nuestra entrada es permitida porque servirá de testimonio para muchos de los frecuentadores y trabajadores de la casa. Con todo, mientras las entidades evolucionadas aguardan el aprobado de sus pupilos, en él. Campo de las pruebas, nosotros apostamos en el suspenso de los tutelados. Tenemos que valorar el momento, pues las dificultades económicas, sociales y políticas del país están a nuestro favor, muchos, envueltos con los problemas materiales, olvidan vigilarse, cultivando el pesimismo, la irritación, los juramentos etc., entrando naturalmente en nuestra faja vibratoria, autorizándonos el proceso de influenciación.
Y, en la mayoría de las veces para nuestra satisfacción, no se acuerdan de la oración, que podría apartarnos completamente, rompiendo nuestros propósitos. La falange de las tinieblas estaba magnetizada por las palabras del jefe. Cuando Julio César percibió que ya había estimulando a cuantos necesitaba para la implantación de sus ideas, entonó este grito de guerra: adelante. Para aquella odiosa casa espírita, el momento del apocalipsis, del ajuste de cuentas, del juicio final y la destrucción llegó. Ellos mismos se autodestruirán. Terminando el discurso maligno en tono de oratoria, el obsesor fanático fue aplaudido, aclamado e izado por los compañeros, mientras la multitud cantaba un himno exótico, enalteciendo a las fuerzas de las tinieblas, al mismo tiempo en que gritos alucinantes de combate corrían, sinuosos, encontrando eco en el corazón engañado de los obsesores. Y bajo la influencia sonora de una alucinante marcha hipnótica que incentivaba a la destrucción, la legión de los adversarios del bien se escondía por las calles estrechas de la exquisita ciudad, preparándose para el terrible proceso de infiltración. Días después, en la casa espírita, el trabajo seguía normalmente. En el plano espiritual, no obstante, los instructores responsables del centro recibían la noticia: vamos a tener más de una tentativa de invasión de los adversarios del bien, comunicó Juana, una de las cooperadoras espirituales del centro. Acabamos de socorrer a un espíritu desequilibrado que prestaba servicios a una extensa multitud de obsesores. Habiéndose liberado de la influencia negativa, nos narró, con riqueza de detalles, la diabólica charla que el ya conocido Julio César realizó en su ciudad siniestra, amenazando una vez más destruir la obra del bien. El mentor trató de apaciguar a los trabajadores espirituales, solicitando que programasen una reunión con todos los cooperadores desencarnados, con el objetivo de informarles respecto a la posible invasión. Evaluando la amenaza. En la mañana siguiente, cuando el centro, en su parte física, permanecía cerrado, los benefactores espirituales aprovechaban la madrugada para efectuar una conferencia alentadora sobre el deseo de dominación de las entidades inferiores. Hecha la oración de apertura, el mentor pronunció estas orientaciones: hermanos. El Señor de la vida nos concedió esta casa espírita como oficina de trabajo junto a las criaturas humanas de los dos planos. Hemos encontrado, en este centro, la alegría del estudio, del socorro y de la labor espíritas, posibilitándonos la bendiga oportunidad del servicio cristiano, en compañía de los hermanos encarnados comprometidos con el mismo ideal. Con todo, nosotros, que permanecemos en el lado de acá, tenemos el deber de ampararlos y conducirlos por caminos rectos, respetándoles, obviamente, la facultad de libre elección. Nuestro modesto trabajo en la siembra de Jesús ha llamado la atención de los adversarios espirituales deseosos en aniquilar toda y cualquier disposición de ayuda cristiana. En el fondo, son almas enfermas, profundamente necesitadas de atención y cariño, que se esconden usando la máscara de la maldad que, antes o después, tendrá que caer, pues la ley es de progreso para todos. Por eso, nuestras actividades se encuentran amenazadas. En este instante, varios espíritus aún en aprendizaje para el trabajo espiritual se espantaron. Algunos quedaron temerosos, creyendo que nuestros superiores no tendrían disposición y recursos para la defensa, lo que llevó al orientador espiritual a transmitir las siguientes palabras tranquilizadoras: calma, amigos míos. Todo está bajo control. Es necesario que nos dispongamos a fortalecer a nuestros hermanos en jornada terrena. Para ellos, será una extraordinaria posibilidad de testimoniar, en la práctica, todo aquello que estudian acerca de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué sería del alumno si la escuela periódicamente no le aplicase exámenes? La sabiduría divina, a través de sus leyes, controla todo, maniobra todo y, en un mundo de pruebas y expiaciones, es natural que el mal predomine, experimentando, constantemente, a los que aspiran al título de seguidores de Jesús. No hay motivo para tener miedo o flaqueza moral. No estamos abandonados por Dios, disponemos de muchos recursos espirituales de defensa, tenemos a nuestro lado a las entidades sublimes que nos apoyan, inspiran y garantizan nuestra protección. Permanecemos trabajando en nombre de Jesús, estamos cumpliendo, cuanto nos es posible, los designios divinos. Disponemos de todos estos recursos, por eso no hay motivo de pánico. Esta será una batalla que competirá a los encarnados vencer.
Nosotros, no obstante, nos limitaremos a protegerlos, vigilando y orando fervorosamente. Es cierto que algunos, por los sentimientos que alimentan, no merecerían siquiera nuestro concurso. Entre tanto, las tareas que realizan promueven el bien común y, por el trabajo bien hecho que ejecutan, aunque lo realicen como profesionales espíritas y no como verdaderos idealistas, nuestra protección se hará sentir pensando en el todo de la casa. Aunque estos profesionales nada reciban financieramente, están siempre en busca de los elogios, de la notoriedad y siempre se irritan cuando no son llamados. Esos, infelizmente, a pesar de todo nuestro empeño en protegerlos, aún pensando en las tareas, serán los principales alcanzados. En una actuación aislada, tenemos mecanismos para evitar el asedio del mal, pero con una falange tan bien preparada, con mentes inteligentes explorando todas las inferioridades humanas, y estos encarnados vibrando en el mismo padrón, será prácticamente imposible salvarlos. Es una pena que en el templo de la fraternidad, entre los conocedores del Evangelio, algunos insistan en ser el ejemplo de aquello que Jesús no enseñó. Con todo, tenemos que comprender que estos hermanos están en aprendizaje, no despertaron aún y actúan así por cargar en el alma las informaciones espíritas y no la vivencia de ellas. Incluso así, nosotros que comprendemos más, deberemos tolerarlos, inspirarlos, conduciéndolos por el camino del bien, porque es de ley divina hacer al otro lo que nos gustaría que nos hiciesen. No deseamos estar entre aquellos que apuntan las dificultades criticando maliciosamente, sin presentar propuestas de ayuda y renovación. Deseamos cooperar en silencio, prefiriendo ver en el semejante las virtudes que ya conquistó, animándolo amorosamente para vencer las propias dificultades morales, agradeciendo, en lo posible, a aquellos que, sin pretensión, verdadera y amorosamente, trabajan en beneficio de la causa espírita. Para eso, tenemos la sublime oportunidad de la mediumnidad, que nos posibilita irradiar centenares de mensajes sencillos, aquellos que, incluso sin tener condiciones de ser divulgados como literatura espírita, calan hondo en el corazón de los participantes de las reuniones de intercambio espiritual. Muchas veces, a través de mensajes simples es que los espíritus sublimes hablan, porque prefieren la sencillez del corazón, los pobres de espíritu, los mansos y pacíficos para servirles de intérpretes. Por eso, no debemos desanimar en la tarea de protección e inspiración espiritual que nos cabe. En contrapartida, poseemos muchos hermanos que, viviendo el espiritismo, nos posibilitarán actuación más directa, calmando y tranquilizando las mentes encarnadas cuando los adversarios del Evangelio esparcen, por las mentes no preparadas, el virus de la crítica, de la intolerancia y de las disputas. Estamos acostumbrados a semejantes embestidas de las sombras y siempre ha prevalecido la bondad divina. Claro que esta institución corre el riesgo de ser destruida, principalmente si los frecuentadores y trabajadores se dejasen contaminar por las influencias nocivas de los espíritus perturbadores. Con todo, tenemos en varios departamentos de la casa compañeros que partirán de aquí, de nuestra esfera, con la misión de efectuar un trabajo espírita serio basado en la vivencia cristiana. Si los malhechores espirituales examinan las flaquezas humanas, nosotros podemos estimular las virtudes del alma, apartando, con la vivencia de las enseñanzas de Jesús, las tinieblas de la maldad. Será un periodo más de redoblados cuidados, de incesante trabajo, permitiremos la entrada de ciertas entidades, para que nuestros hermanos en humanidad tengan la condición de dar testimonio de sus conquistas espirituales. Es verdad que, en este proceso de envolvimiento espiritual negativo, muchos se envolverán hasta el punto de desistir del camino, reencontrándolo, más tarde, cuando estén maduros por la vida. Aquellos que guardan las enseñanzas de Jesús solo en los labios, los que trabajan por pura vanidad, los envidiosos, melindrosos que no desean fortalecerse, caerán en las redes de los malvados invasores, porque vibran en la misma sintonía de los enemigos de la verdad. Otros, los trabajadores discretos, respetables, deseosos del bien, idealistas, podrán sentir cierto envolvimiento, entre tanto, sabrán hacer brillar la propia luz, sintonizando con los planos superiores, protegiéndose naturalmente de la infiltración de las sombras, contribuyendo para la sobrevivencia y continuidad de este centro. Tal vez estos tengan el corazón herido, el alma triste, pero sabrán comprender a los compañeros desequilibrados, perdonándolos por no conseguir aún dar el testimonio cristiano.
Y, a medida que soportan los aguijonazos de las imperfecciones humanas, habrán de proseguir granjeando naturalmente la simpatía de espíritus superiores. No podemos exigir de las criaturas aquello que no conquistaron. Cada uno da lo que posee. Infelizmente, muchos no saben valorar la honra de los testimonios en favor del Evangelio. Otros olvidan que la casa espírita es un templo sagrado, donde se exaltan los valores de Cristo a través de la fraternidad. Además, continuó el mentor cambiando el rumbo de la exposición, centenares de espíritus mentirosos alcanzarán libertad, podemos tocarlos con el mensaje evangélico convidándolos a la transformación moral. En la gran familia universal, de la cual Dios es el responsable, nadie se perderá para siempre. El Padre es realmente sabio, permite ciertas infiltraciones que, al principio, parecen terribles, exactamente para hacer que la humanidad progrese más deprisa. Por tanto, estemos confiantes. Precisaremos animarlos en el bien, estimulándolos a la fraternidad, cuando estén en el capítulo de las pruebas. Evitemos los comentarios innecesarios. Permanezcamos, delante de estos acontecimientos, en silencio absoluto, hablando sobre ellos lo estrictamente necesario, a fin de poner en acción la caridad. Mensajes preventivos solicitando más trabajo, vigilancia, tolerancia y oración en las tareas de beneficencia, están siendo redirigidos y posteriormente serán dirigidos a través de la mediumnidad, con objetivo de esclarecerlos previamente y de modo general, sobre las infiltraciones espirituales. Ya fueron convocados los espíritus protectores de todos los encarnados, que ejecutan cualquier tarea en este templo cristiano, solicitando su comparecimiento en una reunión de estudio, donde pediremos su concurso para vigilar a sus tutelados más intensamente, ayudándolos a vencer los ataques de las tinieblas. Ahora, dijo el trabajador finalizando la exposición, me compete alertar personalmente a los dirigentes encarnados de este puesto de servicio. En cuanto a nosotros, sigamos con tranquilidad, no obstante, alerta, guardando confianza en Dios, en nosotros mismos y, principalmente, en los hermanos envueltos en la materia densa. Terminada la conferencia, los trabajadores del mundo espiritual se retiraban en silencio absoluto, dedicándose a las labores de rutina, cuando Castro, el presidente encarnado del centro, acompañado de Israel, el director de las actividades doctrinarias, se presentaban. Desdoblados del cuerpo, demostrando en la mirada una expresión de gran preocupación. Orientando a los encarnados. Querido amigo, dijo Castro, Juana, nuestra estimada cooperadora, ya nos informó superficialmente sobre la posibilidad de un nuevo ataque a nuestra casa, ¿podría darnos mayores detalles? El benefactor, abrazándolos amorosamente, trató de calmarlos con una afectuosa sonrisa, esclareciendo lo siguiente: el caso es realmente delicado. Castro, amigo mío, nuestra institución está siendo amenazada por Julio César. ¿De nuevo?, preguntó el responsable de la institución en el plano físico. Sí, afirmó el mentor. Él aún tiene un odio terrible por nuestro movimiento, no soporta las obras benéficas de promoción a la infancia que ejecutamos en la tierra, los enfermos atendidos por los médicos voluntarios, los innumerables beneficiados por nuestra farmacia, etc., además de nuestra intensa y organizada actividad doctrinaria. Sabes que serás uno de los primeros que intentarán derrumbar. Es natural que así sea, pues eres tú quien está al frente de toda la organización. Los adversarios saben de la importancia de la función que ejecutas, y no se precisa de una superinteligencia para comprender la utilidad del orden que conduce al progreso. Y tú estás cumpliendo satisfactoriamente con los deberes, lo que, además, te garantiza protección espiritual proporcionada. Ahora, es natural que pases por la prueba como cualquier trabajador. Ciertamente, comprendes que el hecho de asumir una función de dirección no te coloca por encima de los trabajadores menores, sabes que no eres mejor que ninguno, entiendes la necesidad de esforzarte en el camino del propio progreso como todos nosotros. Así, no esperes privilegios, por el contrario, será exigido más de ti, porque, estando al frente de una tarea tan importante, es natural que supongamos estés empeñándote, más que los otros, en la búsqueda de tu propia reforma íntima. No ignoras el propio pasado. Sabes que estás en este cargo para recomponer con el bien y la fraternidad los desvíos materiales y espirituales que proporcionaste a los hermanos en humanidad.
Todos traemos débitos a saldar junto a las leyes divinas. Con todo, no te desampararemos, tendrás a partir de hoy, protección redoblada, con el fin de que no pierdas las fuerzas necesarias para continuar cumpliendo las labores esenciales para el buen encaminar de esta institución. Entretanto, eso no te librará de las embestidas de las tinieblas, ellos intentarán todo, te envolverán de todas formas. Siendo así, evita las irritaciones y los aborrecimientos cuanto sea posible, cultivando tolerancia y vigilancia siempre, y, cuando tuvieras que orientar, procura conciliar autoridad moral con fraternidad. Comprendemos, hermano mío, que realmente no es fácil, innumerables casos requerirán decisión rápida, varias reclamaciones pidiendo corrección, trabajadores rompiendo normas, celos, etc., naturales para una casa con estas proporciones. Entretanto, paciencia. El ejemplo tiene que ser de arriba a abajo. Tendrás que ser el espejo que refleje la comprensión, tolerancia y fraternidad. No pienses que estamos exigiendo mucho de ti, solo te recordamos los valores del hombre de bien, a que se refiere el Evangelio, y te estimulamos a continuar con el trabajo que vienes realizando hace algunas décadas. Sigue adelante, acuérdate de la oración, nosotros estamos sustentándote, vibrando para que consigas estar, cuanto sea posible, en sintonía superior, buscándonos con el pensamiento. Aunque permanezcamos invisibles, estaremos, como siempre, a tu lado, porque tu disposición para el bien y el trabajo que desempeñas precisan de nuestra cooperación. Trabajamos en beneficio de tu salud, para que los años no pesen demasiado sobre ti, impidiéndote la continuidad de la obra. Aún precisarás estar por algún tiempo en esta jornada, hasta que aquellos que habrán de ser los continuadores estén preparados. Por eso trabaja, soporta y predica el Evangelio, en esta casa que es, para todos nosotros, una bendición de los cielos. Confiamos en tu trabajo, administras incalculable tesoro, que precisa ser multiplicado en beneficio del bien común. Sabemos de tus sufrimientos, de tus dudas, renuncias y de tus expectativas en cuanto al retorno a la vida del infinito. Calma. Tu trabajo, aunque lleve muchas imperfecciones, te garantizará una reentrada tranquila en la vida espiritual. Con tu dedicación de todos estos años, granjeaste la simpatía, la amistad de muchos cooperadores espirituales. Sigue alerta y confiante. No te desanimes en ningún momento. Aunque muchos no lo valoren, tu presencia firme ha sustentado a innumerables criaturas, convirtiéndote en verdadero ejemplo de trabajo cristiano. Incluso aunque no entres en la faja vibratoria de los enemigos del bien, ellos desearán alcanzarte a través de los cooperadores y frecuentadores invigilantes que te dirigirán palabras duras a fin de cortarte, cual navaja afilada, el corazón generoso. Cuando creas que vas a explotar, acuérdate de que es preciso pensar en la obra y, por ella, mantener el equilibrio. Todas estas orientaciones, que son simplemente la vivencia del cristianismo, son necesarias porque este no es un ataque común. Julio César está apostando todas sus cartas, empeñando todos sus esfuerzos, y nosotros guardamos gran deseo de envolverlo en nuestros brazos, conduciéndolo al progreso. Pero, para eso, será necesario un trabajo en conjunto. De esta manera, precisaremos contar con tu comando, exaltando la paciencia. Terminados los esclarecimientos del dirigente espiritual, Castro solicitó emocionado: siendo este un caso tan grave, permítame recordar esta conversación, cuando despierte en el cuerpo denso, para que tenga posibilidad de tomar las debidas providencias. No será posible, amigo mío. Acuérdate, nada de privilegios. No obstante, guardarás la sensación de que algo desagradable va a ocurrir, además de una imagen simbólica, de una gran casa con inmensas grietas. Este símbolo será grabado en tu memoria física, para que te sirva de alerta sobre las posibles infiltraciones producidas por las grietas de la invigilancia humana. Eso bastará para que te pongas en guardia, aplicando, como medio de defensa, los preceptos cristianos. Esta conversación, continuó el amoroso mentor, solo tiene por objeto fortalecerte espiritualmente. Tendrás que vencer con el propio esfuerzo, conduciendo con el propio ejemplo a los trabajadores del bien, evitando siempre la proliferación de las intrigas, que son fatales en casos de ataques espirituales. Y,
volviéndose hacia el otro trabajador dedicado que acompañaba atentamente la conversación, el emisario del bien añadió: En cuanto a ti, Israel, las mismas recomendaciones aumentadas de un cuidado redoblado con la pureza doctrinaria. Tienes en tus manos el corazón de la institución, es decir, el propio espiritismo. Es de extrema importancia continuar velando por la pureza doctrinaria y permanecer con la divulgación del espiritismo a través de los cursos sistematizados, preparando doctrinariamente a cuantos deseen servir en la siembra de Jesús. Con el estudio doctrinario constante, los trabajadores del espiritismo tienen las actividades disciplinarias. Gracias a la posibilidad de trabajo que los centros espíritas ofrecen, muchas personas dejan de perderse en el mundo. Varios cooperadores, encarnados, encuentran ahí el apoyo para vencer en la jornada terrena. Frente a actividades nobles y valiosas, es preciso estar atentos, pues los obsesores crueles tendrán en el ámbito doctrinario su mayor actuación. Tú también, Israel, serás procurado por los adversarios de la bondad. Tu alma, igualmente, será herida, tu nombre, motivo de maledicencia. Entretanto, es preciso olvidarse de sí mismo, dejando de lado las conversaciones improductivas que naturalmente surgirán, empeñándote exclusivamente en el trabajo. Una de las armas que los enemigos de la paz severamente utilizarán, serán las formas de hablar. Examinarán todos los tipos de creencias populares, agitando ondas de novedades doctrinarias. Todos aquellos que no estén firmes doctrinariamente podrán ser llevados a la confusión y no nos extrañemos si, en la casa, hubiera cierta invasión, por demostrar la imposibilidad de la aceptación de las ideas antidoctrinarias. Otros se dejarán fanatizar por comunicaciones extravagantes, revelando una multiplicidad de sistemas vulgares, envolventes, intrigando con el ego de las personas. No faltarán los deseosos en imprimir cambios en la estructura doctrinaria, trayendo nuevos conceptos, denominaciones exageradas, para definir lo ya definido. Así, amigo mío, de tu parte solicitamos la acostumbrada vigilancia, la prudencia característica de los estudiantes serios del espiritismo, la firmeza en Kardec, buen sentido y, como siempre, rigor, lógica y razón en el análisis de todo lo que viniera de los espíritus. Si te pedimos firmeza en la defensa de la pureza doctrinaria, también te solicitamos disposición y fraternidad en el esclarecimiento de las futuras formas, comprendiendo a las mentes invigilantes, el orgullo y la vanidad sobrecitados. Será para ti una excelente oportunidad de ejercitar la caridad dentro de la propia casa. Es posible que el método que te fue inspirado, para la elaboración de los cursos sistematizados, sea considerado, por algunos, obsoleto. Tal vez, voces eruditas griten que la modernidad exige consideraciones científicas profundas, actualización del pensamiento kardeciano, que tus directrices, en el campo de las clases, no responden a las expectativas de los alumnos. Frente a esto, tu postura deberá ser la del compañero que se pondrá a disposición para la revisión del trabajo, del método, de la técnica, pero sin cambiar los objetivos, aceptará solamente lo que fuera razonable, lógico, y lo que estuviera en condiciones de ser implantado y asimilado por la mayoría. En la administración de la casa espírita es preciso pensar en todo. Evita las vulgaridades, continúa con tu trabajo discreto, sin grandes pretensiones. Y si por ventura los doctores en espiritismo te solicitan alteraciones drásticas, proponiendo implantaciones de nuevas ideas, acógelos con simpatía, respetándoles el modo de pensar, esclareciéndolos cuanto sea posible, pero sin incorporar, en las actividades de esta casa, lo que no esté en absoluto de acuerdo con las obras básicas. Recordando que el estudio doctrinario, en el centro espírita, debe alcanzar todos los niveles de comprensión humana, evitándose al máximo la valoración y la evidencia de aquellos que disponen de mayores recursos intelectuales. Estos deberán utilizar su bagaje para ayudar a los menos favorecidos, en el campo del intelecto, a comprender más y mejor nuestra santa doctrina. Continúa, por tanto, con la sencillez que te caracteriza, cargando contigo la discreción y el simple deseo de hacer brillar en esta casa, por encima de cualquier cosa, las enseñanzas de Jesús. Los verdaderos idealistas no exigen cambios de la noche a la mañana. Los que desean cooperar, saben aguardar el momento oportuno, revistiéndose de humildad.
De esta manera, cuando los adversarios de la verdad te visiten, ten confianza, búscanos en la oración, consulta las obras básicas y espera, guardando la certeza de que estos compañeros podrán estar bajo una fuerte influencia negativa embriagándoles el pensamiento, impidiendo el raciocinio sano y, por eso mismo, necesitarán de nuestra comprensión, misericordia y cariño. Acuérdate de que igualmente serás perseguido, los enemigos de la verdad de cualquier forma desearán tentarte. Cálmate, también estaremos contigo. Tu trabajo sigue satisfactoriamente, tus responsabilidades son muchas, tus testimonios son considerables, tus conquistas, a pesar de tus imperfecciones naturales, son respetables. Por eso, sigue adelante, hermano mío, en la certeza de que, delante de los sufrimientos que este proceso de invasión traerá, Dios, el Señor de la vida, todo lo sabe. Procuremos sacar de estas pruebas experiencia y aprendizaje para nuestra alma, agradeciendo al Creador por la bendita oportunidad de cooperar en el bien. Sacrifícate, cuanto sea posible, en beneficio de esta institución que socorre a multitudes de los dos planos. Colócate a disposición del bien, incesantemente, aprovechando la tempestad de criaturas infelices que se aproximan a nosotros, para disciplinar los pensamientos, sintonizando con esferas mayores. Evita colocar la organización por encima de la bondad y de la fraternidad. En la relación humana, disciplina y amor deben andar juntas. El resto déjalo con Dios y sigue tu camino. Cuando despiertes, concluyó el mentor, poco recordarás de estas orientaciones, sin embargo, estaremos contigo, produciendo las intuiciones necesarias para que venzamos. Y, volviendo la mirada amorosa hacia los dos representantes de la institución en cuestión, finalizó diciendo, retornen al cuerpo confiantes, Dios está con nosotros. Terminadas las orientaciones y esclarecimientos, el mensajero espiritual abrazó largamente a la multitud de cooperadores en desdoblamiento, conduciéndolos personalmente a la tierra. Por la mañana, Castro recordó con extraño sentimiento imágenes curiosas. Más tarde, relatando al responsable de la dirección doctrinaria la impresionante vivencia espiritual, dio la siguiente interpretación. Israel, tuve un sueño interesante. Yo también, relató el amigo, soñé que usted y yo permanecíamos delante de un respetable instructor espiritual. No, dijo Castro, mi sueño fue diferente, pude vislumbrar nuestra casa espírita completamente infestada de grietas, permaneciendo angustiado hasta el momento, como si estuviese presintiendo días difíciles para esta institución. Israel cerró ligeramente los ojos, como si buscase a los amigos espirituales, interpretando la vivencia espiritual del amigo de esta manera. ¿Nuestra casa con grietas? Puede significar que el trabajo de este templo será alterado. Sin duda, respondió Castro, llamaré ahora mismo a un profesional para examinar las estructuras del centro. Quién sabe si las paredes guardan defectos que desconocemos. Tal vez algunas de nuestras obras asistenciales estén precisando un examen y, si fuera necesario, haremos reformas materiales urgentes. Interrumpiendo al amigo, Israel recordó. Eso puede ser, también, un símbolo. Grietas, infiltraciones, quién sabe si es una alerta del plano espiritual para que fortalezcamos nuestra vigilancia, evitando en nuestro templo las brechas en el campo del espíritu. A propósito, continuó el dirigente doctrinario, acordé un deseo de promover entre nuestros cooperadores un estudio acerca de la casa espírita, sus objetivos, trabajo y trabajadores, así como la necesidad de convivencia pacífica entre los sembradores de Cristo. ¿Qué me dice? Creo que será oportuno, respondió el presidente con tono de profunda reflexión. Mientras yo examino el aspecto físico, usted reúne a los cooperadores tratando el aspecto moral. No es que estemos fanatizados por los sueños, sino que, ya que nuestras interpretaciones revelan prudencia y buen sentido en la administración de esta casa, no veo mal en tomar las providencias necesarias. Habiendo cada cual guardado, de las vivencias espirituales, lo que más les había impresionado, los amigos espirituales alcanzaron el objetivo, permitir que los responsables, con sus propias capacidades y bajo inspiración superior, actuasen a fin de organizarse y fortalecerse. De esta manera, los dos planos de la vida estaban de común acuerdo, vibrando en la misma sintonía, amparándose mutuamente. Iniciando el ataque. Los días transcurrían y el trabajo en el centro espírita proseguía con relativa tranquilidad.
En las zonas espirituales inferiores, no obstante, los adversarios de la verdad ya estaban prontos para el ataque. Julio César, cual enfermo mental, gritaba palabras de orden, seguidas de estas orientaciones: camaradas. Nuestra hora llegó. Ya fui informado de que los emisarios de la luz se organizan igualmente, hablando a los responsables encarnados de la maldita institución sobre nuestros planes. Ya esperábamos eso, espíritus cobardes nos denunciaron, eso no nos va a detener. El odioso templo permanece impregnado de fluidos amorosos. Nosotros, también, somos muchos y disponemos de poderosas vibraciones negativas. Nuestro momento llegó. González. González. Gritó el infeliz, buscando entre la multitud a su capataz. Estoy aquí, señor, respondió el siervo diabólico. ¿Ya hizo la identificación de los principales trabajadores? Sí, aquí está la nota, 10 dirigentes serán visitados por nosotros. Tenemos, por ejemplo, los registros de la responsable del atendimiento fraterno. Vea. Su nombre es Marcia Buenaventura. Vimos, tras días de observación, que es una mujer dedicada al trabajo espírita. En los últimos 5 años, dicen las referencias, nunca faltó en los días de guardia. Organiza periódicamente reuniones con sus cooperadores, está siempre dispuesta a escuchar sugerencias, trata a todos con afabilidad y dulzura, evita los comentarios menos edificantes, está distante de las intrigas, trabajando con espantosa seriedad, guardando el recomendado absoluto silencio sobre todos los casos de atendimiento. A través de ella no tenemos ningún campo de acción, sin contar la protección que adquirió por el trabajo tan bien realizado, casi no ofrece brecha, limitando al 1% nuestra influencia sobre ella. Entretanto, para nuestra gran alegría, está casada con un hombre poseedor de densas vibraciones, lo que nos permitió la aproximación y convivencia en su propia residencia. Contrario al espiritismo, el esposo frecuenta raramente los cultos de una secta evangélica, cargando en la mente la idea de que la doctrina espírita es cosa del diablo. Eso. Interrumpió el jefe, he ahí nuestro hombre, incentívelo a continuar en la iglesia, acompáñelo, ore con él si fuera preciso, risas. ¿La iglesia? Preguntó el servicial admirado. ¿Sabe lo que me está mandando hacer? Insistió el capataz, completamente aturdido. Explique mejor, señor, cuáles son sus objetivos. Preste atención, González, dijo el astuto Julio César, aproximándose al empleado, abrazándolo como si desease hablarle en secreto, con un brillo extraño en los ojos, retirándose a pasos lentos, hacia un lugar aislado, mientras dictaba con voz taciturna, en los oídos del desagradable servidor de las tinieblas este triste plan. Vamos a atormentarla, envolveremos de tal forma al infeliz marido que él hará de la vida de ella un infierno y, con el pretexto de mantener la armonía del hogar, ella tendrá que abandonar las tareas y ahí, adiós a la afabilidad y a la dulzura. Maestro, argumentó González, hay también otra cosa a considerar, el marido es dado a la bebida, si lo incentivamos a la iglesia, las orientaciones, aunque fanáticas, amenazando a los adeptos con el fuego del infierno, podrán llevarlo a dejar el alcohol, imposibilitándonos el triunfo. Ahora, respondió el obsesor jefe, ¿qué mejor triunfo podríamos tener sino el miedo del infierno? Nosotros somos los propios demonios, deje que el infeliz pare de beber, para nosotros lo que importa es infernarla, irritarla en aquello que posee de más sagrado. Ella no aguantará los argumentos de un marido fanático y, además de eso, podremos hacer que toda la economía doméstica sea, mensualmente, depositada en la iglesia, contribuyendo con la obra del Señor, perturbándole aún más la vida financiera y la convivencia familiar. Así, ella se verá obligada a buscar un empleo, con el fin de suplir las necesidades básicas, apartándose definitivamente de las tareas del centro espírita. No se olvide, continuó el perverso coordinador, de observar en la institución a alguien cuyas vibraciones denoten deseo ardiente en asumir un cargo, vea entre los propios compañeros de Marcia si hay brechas en ese campo, quién sabe, un deseo escondido, una poquita de envidia, etc. Incentívelos a cobijar este sentimiento, aproveche uno de esos días en que los trabajadores demuestran natural irritación, ocasionada por las actividades frenéticas de la vida moderna, haciendo que algunos comiencen a aburrirse con las orientaciones de la coordinadora.
Haga brotar, entre ellos, ideas de que la responsable de las entrevistas le gusta mandar, aparecer, dominar. Así, cuando nuestra querida hermana abandone el trabajo espírita, obligada por el marido, otros estarán en disposición, ávidos por la disputa del cargo de entrevistador, y los que sean rechazados ciertamente se apartarán afectados. Los que queden, no tendrán la misma eficiencia de nuestra víctima, será el fin del atendimiento fraterno bien organizado de aquella casa. Plan perfecto. Vamos, ordeno el mandón perverso, no quiero perder más tiempo. Es preciso valorar las horas, el atendimiento fraterno precisa ser desestructurado a cualquier precio. Mas, señor, dijo el secretario de las sombras, ¿no deberíamos visitar primeramente, como estaba programado, al presidente de la casa juntamente con el director doctrinario? ¿No deberían ser las primeras víctimas de nuestra persecución? Ya están siendo, respondió el organizador astuto, a medida que los departamentos sean alcanzados por nuestra influencia, cuando el funcionamiento de las tareas comiencen a comprometerse, se preocuparán y muy probablemente se irritarán poco a poco, abriéndonos el canal de influenciación. Es preciso hacer que la organización esté por encima de la fraternidad, ahí será más fácil nuestra infiltración. Se abrirán brechas por todos los lados y nuestras ideas serán captadas con más facilidad. Organizaremos al resto de los perseguidores para visitar a los otros dirigentes. Quiero cuidar del caso Marcia Buenaventura con especial atención. Los obsesores dejaron la ciudad de las tinieblas en dirección a la residencia del matrimonio Buenaventura. Marcia, trabajadora en el campo de las entrevistas, permanecía junto a las actividades domésticas. El marido, criatura ácida y difícil, desprendía ondas de impaciencia e indignación por el trabajo de la esposa en el centro espírita, argumentando: «Mujer, usted tiene que parar con esas cosas del espiritismo, es preciso pensar un poco más en nuestra vida financiera. ¿Cuánto recibe usted de su centro por las horas que emplea al servicio del espiritismo? Recibo la conciencia tranquila de haber realizado algo de bueno en beneficio de los semejantes». «Basta», dijo el marido visiblemente irritado. «Diga, ¿quién es quien pone la comida en esta casa? ¿Quién es quien paga las despensas domésticas y, además de eso, quién financia el transporte colectivo que le conduce al centro?» «Es usted, mi bien», respondió la esposa, procurando ser tolerante. Y argumentó: «Mas, vea, he cumplido con mis quehaceres, la casa permanece en orden, nada le falta, cumplo todos sus deseos. ¿De qué se queja usted? Solo porque me dedico, algunas horas por semana, a los trabajos voluntarios promoviendo el bien». El hombre rudo, de vibraciones densas, vencido por las palabras calmas, lúcidas y apoyadas en la autoridad moral, se quedó pensativo. Fue en ese intervalo que los adversarios de la verdad lo envolvieron en estos pensamientos: «A la iglesia, vaya a la iglesia, muéstrele a ella que usted es más caritativo. Si ella va al centro, usted también puede ir a los cultos evangélicos. Dios precisa de usted». Y siendo envuelto por pensamientos exteriores y porque desease salir de la casa, llevó a cabo las ideas que le llegaban vagamente. Horas más tarde, Buenaventura, acompañado por Julio César y González, los intérpretes de las tinieblas, adentraba en el lujoso templo, deseando oír argumentos para liberar a la esposa del espiritismo. La iglesia mantenía espacio amplio y moderno, con centenas de lugares a disposición de la multitud de necesitados. Físicamente inspiraba respeto, espiritualmente, no obstante, era el refugio de entidades maléficas, interesadas, sensuales y explotadoras. Una multitud de espíritus desequilibrados aguardaba la turba de encarnados. Músicas envolventes eran compuestas, en esa psicosfera espiritual, con el fin de inspirar a los compositores encarnados de aquel grupo, con el objetivo de hipnotizar y envolver las mentes menos preparadas. El templo levantado en homenaje a Mamón, era administrado espiritualmente por Daniel, entidad que en su última encarnación fundó innumerables sectas fanáticas que exaltaban el dinero. Sentado en una silla especial, representando un trono celeste en el centro del palco, el coordinador inferior controlaba todo el movimiento de las entidades malvadas. Daniel, notando la llegada del Julio César, con sobresalto se dirigió a su encuentro y, en posición de subordinación, se inclinó con esta reverencia:
Salve, oh gran Julio César. ¿Usted me conoce? Preguntó el gran perseguidor admirado. ¿Quién no oyó hablar de figura tan ilustre? Claro que lo conozco. Sé que el Señor es uno de los obsesores inmediatos de la falange de la cual formo parte. Sé, también, que administra una respetable ciudad dedicada a las obsesiones. Tengo las informaciones básicas de su currículum, entre ellas conozco su especialización en destruir centros espíritas. Yo lo admiro sinceramente. No es fácil perseguir a aquellos que tienen conocimiento de cómo funcionan las cosas espirituales. Aquí, por ejemplo, de vez en cuando, los espíritus de la luz se presentan y arrebatan a muchos de nosotros, pero los encarnados, trabajadores de este núcleo, no disponen de intercambio mediúmnico ostensivo, de la fe razonada, de la caridad pura, lo que facilita mucho mi trabajo. Pero, ¿desde cuándo el Señor trabaja tan de cerca y tan animosamente junto a los trabajadores de los centros espíritas? Ah. Eso no es para uno cualquiera. Sea bienvenido a mi casa, quiero que sepa, soy Daniel, desde ahora su siervo. El jefe de las tinieblas casi explotó de tanta satisfacción. Reponiéndose de los elogios del colega, le habló de esta forma. Estoy agradecido, Daniel, por su hospitalidad, eso facilitará mucho mi trabajo. Será recompensado por eso, hablaré a mis superiores de su buena voluntad en ayudar, de su colaboración y seguramente será ascendido. No, señor, replicó la entidad alucinada, no deseo ascenso, sé que las vacantes en su equipo están muy solicitadas. Una oportunidad a su lado, para mí, ya es excelente, deseo perfeccionar mis condiciones de influenciación negativa. Estupendo, dijo Julio César, quedará con nosotros bajo las órdenes de mi secretario. Su presencia nos será útil. Ya que demuestra tamaña atención para con nosotros, quiero hablarle de nuestros planes, necesito de su ayuda para influenciar a alguien en especial. ¿Ve a aquel señor en la tercera fila a la derecha? Sí, respondió Daniel. Sí, respondió Daniel. Precisamos hacer que quede completamente fascinado con las ideas que usted divulga aquí. La esposa de él, por realizar un trabajo que nos incomoda, es a quien deseamos llegar. Ella es una roca moral, espiritualizada y dedicada al prójimo. No tenemos condiciones de alcanzarla por vibrar en otras fajas, sintonizando constantemente con los mensajeros de la luz. Por eso, estamos siendo obligados a desarrollar una verdadera maniobra, ocupándonos un tiempo precioso, pero valdrá la pena. Nos gustaría que nos concediese la palabra, que nos permitiese envolver al pastor, en el momento del culto, para que lo que añadamos puedan alcanzar a Buenaventura de lleno. Ah. En cuanto a eso, el Señor no tendrá problema. Clodoaldo, nuestro valeroso predicador encarnado, atiende a nuestras ondas mentales con mucha facilidad, está también ligado a nuestros intereses. Entretanto, precisamos muy bien, concluyó Daniel, está autorizado. Apresurarnos, el culto va a comenzar en unos instantes. Aquella secta edificó un rico templo en homenaje a Mamón. Fluidos de intereses materiales estaban impregnados por todas partes, evidenciando la explotación humana. Entre los coordinadores encarnados era inexistente el deseo de servir desinteresadamente y muchas personas fueron atraídas por el comercio de la fe. La codicia y la ambición dominaban los sentimientos de los representantes del templo, donde la palabra de Jesús debería ser vivida, pero no ocurría así. Entidades terriblemente inferiores ensayaban discursos para él. Culto. Poco a poco, la iglesia era ocupada por personas con diversas dificultades. Muchas revestidas de fe verdadera, de méritos espirituales, de honestidad y amor, también se presentaban engrosando las filas del lujoso santuario. Próximo al inicio de las actividades, se tocaron piezas musicales, preparando el psiquismo de los presentes. Terminado el show de músicas lúgubres, una figura exquisita entró en el ambiente físico, era Clodoaldo, el pastor jefe. En posesión del libro sagrado de los cristianos, la criatura austera de intenciones sombrías, contempló detenidamente la extensa platea de necesitados, preparándose para hablar, cuando fue envuelto por los dos intérpretes de las tinieblas, que le inspiraron este discurso: hermanos míos, los sufrimientos en el mundo representan el castigo divino. Si usted sufre es porque está en débito con Dios y precisa saldar esa deuda. Nosotros,
Los pastores de Dios recibimos un don del Eterno Padre, el de aliviar y hasta acabar con los sufrimientos. Somos los mensajeros del Señor. Entre tanto, nada en la vida es de gracia. Dios espera que usted haga su parte, a su cuota de sacrificio para liberarse de los problemas espirituales que le atormentan. Y es sobre el sacrificio que vamos a hablar. Es preciso tener coraje para agradar a Dios, tener fe para conquistar la simpatía de Dios, ser osado en las rogativas dirigidas a Dios. Si usted quiere verse libre de los problemas, done su parcela de sacrificio para la edificación del reino de Dios en la tierra. Y la iglesia es la casa de Dios, que precisa de su contribución para consolar a multitud de desafortunados, hijos del Señor. Extraña fuerza partía del predicador, poderosas vibraciones magnéticas cautivaban la atención del público. Julio César estaba transfigurado, se unía con planos más inferiores y mentalizaba la figura mítica de Satanás, asumiendo periespiritualmente la forma mitológica, impresionando a los adversarios del bien. Daniel, con todo, decía: lindo. ¡Qué capacidad! Este es mi maestro, mi mentor. Que las tinieblas le acompañen, Julio César. Gritaba el nuevo discípulo, sustentando al camarada con pensamientos menos edificantes. Todo aquel, continuó el representante de la maldad, que contribuye con Dios, tendrá siempre el doble. Por tanto, quien más done, más recibirá. En este momento, gritos de aleluya fueron pronunciados por los profesionales de la fe, incentivando al pueblo a concordar con los absurdos proferidos por el pastor, que saltaba la insensatez. Buenaventura estaba impresionado, los ojos le brillaban a la manera de aquellos que están ebrios de ambición, se sentía atraído por el pastor, notaba aires de simpatía hacia aquel hombre. Clodoaldo, influenciado por Julio César, se unió a Buenaventura, mirándolo incesantemente, como si estuviesen imantados por extraño magnetismo. El esposo de Marcia no buscaba algo verdaderamente espiritual, sino beneficios puramente materiales, como muchos de los presentes. Pensaba en la reforma de la casa, en aumentar la renta doméstica y, quién sabe, enriquecerse con la ayuda divina. Eso facilitaba mucho la actuación de los perseguidores. En este punto, los adversarios espirituales comenzaron a gritar instigando a la masa: donen. Donen. Donen todo. Todo para el Señor. Dios es nuestro Salvador, risas. Estas palabras eran repetidas por los trabajadores encarnados. Se veía nítidamente que manos marchitas ofrecían los últimos recursos, a hombres fuertes ofertando el salario del mes y madres desesperadas donando los últimos centavos, engordando los cofres del santuario levantado a Mamón. El escenario era triste, varios espíritus buenos, apenados, aguardaban la hora oportuna para ayudar. Terminado el momento del ofertorio, el pastor hizo una rogativa. Las palabras pedían a Dios por los necesitados, pero el corazón contaba las monedas. Entretanto, centenares de personas oraban con fervor, innumerables poseían méritos y, en esta hora, los benefactores espirituales, que están en todas partes, allí se presentaron, atraídos por los pensamientos de las personas nobles de sentimientos, cogiendo los pedidos sinceros que, muchas veces, en una explosión de fanatismo, se hacían gritando. En aquella algaraza, los verdaderos espíritus del Señor, que no eran vistos o percibidos por los adversarios del bien, trabajaban silenciosamente, anónimamente. Promovían pases magnéticos a los enfermos, recogían obsesores, a espíritus recién desencarnados, almas sufridoras e infelices, es decir, un extraordinario trabajo de beneficencia. Terminada la oración, muchos se sentían aliviados, atribuyendo la mejoría o la cura a los poderes místicos del pastor. Eran literalmente los falsos profetas, anunciados por Jesús. En el proceso de selección en que la tierra se encuentra, es natural que Dios nos permita que actuemos con libertad, ya que estamos siendo clasificados a través de los propios actos. Entretanto, nada huye a la ley de causa y efecto. Esas expresiones dolorosas tendrán que ser recompuestas por los propios engañadores. Incluso en los núcleos dedicados a la explotación humana, Dios dirige luces, enviando a los buenos espíritus para socorrer a cuantos clamen sinceramente por misericordia. Julio César, acompañando al portavoz de Mamón, lo fortalecía en el discurso mentiroso.
Yo te solicito, Señor, que, aquellos que contribuyeron con su obra, sean especialmente bendecidos y que los males espirituales sean retirados y los demonios apartados. Y, en ese instante, actores contratados caían al suelo, simulando manifestaciones demoníacas, sugestionando a las mentes débiles, perturbadas por los adversarios del bien, a repetir los actos locos. En el plano espiritual las entidades corrompidas reían, se divertían de la credulidad popular, al mismo tiempo muchos frecuentadores encarnados quedaban temerosos, aguardando la expulsión de los demonios por el pastor quien, pronunciando las palabras combinadas, apartó a los espíritus impuros de los actores, mientras los ayudantes despertaban las mentes impresionadas, restableciendo el orden en el ambiente físico. Concluida la escenificación, aún fuertemente envuelto por los coordinadores de las tinieblas, el predicador continuó. ¿Ustedes vieron el poder del demonio? Pero nuestro poder es mayor. Aleluya. Aleluya. Todos aquellos que no tienen fe, caen en las garras de Satanás. Él actúa de varias formas, teniendo su morada en los centros espíritas. En este momento, Julio César se retiró ligeramente del campo de acción del expositor de la mentira, acercándose a Buenaventura, influenciándolo, para que las informaciones le convenciesen. El espiritismo, continuó el orador de las tinieblas, es la doctrina del demonio, los espíritas son adoradores de la maldad, aquellos que abrazan esta doctrina tienen la vida atrasada. Los hombres que están casados con mujeres que trabajan en este movimiento pueden ser contaminados, lo contrario también es verdadero, la residencia queda marcada y el diablo podrá arrebatarlos del día para la noche. Si alguien de los que están aquí posee parientes frecuentando o trabajando en esas casas, dejen los nombres para la reunión de liberación, donde apartaremos al demonio amarrándolo definitivamente, confinándolo en el infierno, de donde nunca debería haber salido, librando a los hogares de esta indeseable compañía. Sean fuertes, no den tregua a los espíritas, convenzan a los parientes, tráiganlos a nuestro templo. Todo aquel que consigue convertir a un hermano a nuestra fe, crece a los ojos de Dios. No toleren las conversaciones espíritas, Satanás es quien orienta esas casas. Buenaventura parecía estar en trance, y una onda de odio, iniciada por Julio César, le invadió el alma, haciéndolo reflexionar erróneamente, de esta forma. Entonces, por eso, permanezco en la pobreza, ese es el motivo de no conquistar nada materialmente. Marcia me las va a pagar. El jefe de las tinieblas lanzó la mirada hacia el predicador, ayudándole a terminar la ridícula exposición y haciendo que pronunciara estas palabras. El Espíritu de Dios me está diciendo que aquí hay varias personas con este problema, aquellos que poseen amigos o parientes envueltos con el espiritismo, por favor, levanten la mano. Decenas de personas se presentaron, el pastor, entonces, se puso a su disposición para, al final del culto, conversar individualmente con aquellos que quisiesen liberar a sus parientes del demonio, recuperando la paz familiar.